¿Qué podemos esperar de ese proyecto de ley? ¿Cuáles son los riesgos de este cambio de modelo y cuáles son las perspectivas? Le doy entonces la palabra al doctor Restrepo. Buenas tardes. El día que nos duela tanto la muerte política y el asesinato de un senador como de un líder indígena asesinado en el Cauca la semana pasada y de la cual no hablamos, habremos sanado nuestros corazones y todo será posible. Muchas gracias por la invitación, presidente Saúl. Muchas gracias, vicepresidenta. Se me meten los mensajes y no me dejan ver. Lucy. Muchas gracias a una super lideresa, Liliana Supeñán, locomotora como pocas. Ya existe la redacción de la ley de competencias que desarrolla la reforma constitucional. La Constitución dio al Gobierno Nacional 12 meses para presentar esa ley. Van 6. Queríamos presentarla al mes 6 y queremos. Es más, creemos que nos hemos demorado un poquito más de lo que queríamos. ¿Quiénes están redactando esa propuesta? 5 ministerios. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, de Educación y el Viceministerio de Agua, que hace parte del Ministerio de Vivienda. Más Planeación Nacional, más exmiembros de la misión de descentralización. Es lo que llamamos el sexteto más uno. Todos son entidades públicas más un programa que existió, que fue la misión de descentralización. Ya terminó y a mucha honra todavía nos dejan dar horas sobre este tema. En la propuesta de ley de reforma a la ley de competencias. Es por eso que nos hemos demorado más de lo que quisiéramos, porque ha sido un proceso de concertación supremamente complejo entre la racionalidad de Hacienda, que le angustia mucho, las cuentas, de que no vayamos por causas justas a desmadrar más las cuentas del Estado, a la racionalidad de diferentes sectores que viven las angustias de las brechas sociales que hacen de este país uno de los países más desiguales del mundo, a la racionalidad, digamos, de planeación que se ha vuelto muy sectorial y muy poco territorial y que ya empieza a tener la conciencia de que si uno no articula la política pública con base a las características específicas de los territorios, pues no lo logra. No lo logra porque es costoso, es engorroso, es imposible la coordinación, la concurrencia, no podemos atender, digamos, los tejidos sociales y económicos reales con una política tan fragmentada como es la política que ha construido este Estado centralista. Entonces, poner en juego la racionalidad macro, la racionalidad de la planeación, la racionalidad sectorial, con la presencia del Ministerio de Educación del Interior, que es el Ministerio de la Política, pues entenderán ustedes que ha sido supremamente complejo, absolutamente maravillosa como experiencia profesional. Obviamente que he aprendido en 5 meses lo que no en 40 años de vida académica. Ya está la ley, el borrador. ¿Qué sigue? Pues presentárselo al presidente de la República para iniciar un gran diálogo nacional. Un diálogo nacional que queremos anterior a su radicación en el Congreso de la República. Queremos llevar la ley lo más conversadita posible. ¿Conversada con quién? En este momento, exactamente en este momento, tenemos una reunión con una treintena de expertos en este tema, convocados por Naciones Unidas, donde hay gente del Banco Mundial, del BID, de la CEPAL, de diferentes centros de investigación colombianos, ¿sí? Sobre la ley. Entonces, con expertos, con ustedes.
con la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales, la Asociación de Ciudades Intermedias, con FECODE, con los indígenas, con los pueblos negros, con los campesinos, y hemos ayudado, digamos, a concertar 16 súper maravillosos talleres en las regiones por una alianza entre las dos principales universidades públicas del país, la Universidad Nacional y la ESAP. Ya van dos de estos foros, uno en Leticia y otro en Quibdó, serán 16. Es decir, que hable la academia, que hablen las organizaciones sociales, que hablen los gremios territoriales, que hablen los expertos y reunirnos con los políticos para tratar de llevar lo más conversadito posible antes de radicarla en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es que los acuerdos logrados a mí me siguen sorprendiendo por su virtuosidad. Como toda obra humana, no fue borrón y cuenta nueva, y por fortuna. Fue un acuerdo de lo posible, pero fue un acuerdo virtuoso. Y todo nuestro esfuerzo es cómo logramos mantener ese acuerdo virtuoso en la ley. ¿Sí? ¿Por qué es virtuoso y qué estamos desarrollando en la ley? A, a pesar de, como comentemos, 36 o más años de descentralización, seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo. En algo nos falla, el diseño institucional nos está fallando. No está ayudando a salirnos de ese vergonzoso palmares. Lo más virtuoso o de lo más virtuoso para mí es que dice el sistema general de participaciones tiene por principal objetivo cerrar las brechas. Tiene que ser un dispositivo para la equidad, para integrar al país, para reconocernos en la diferencia y para hacer políticas específicas y diferenciales. Cierre de brechas en 3 ámbitos. En lo social, y en lo social con prioridad, dice la Constitución también, sectores prioritarios son salud, educación y agua apta para el consumo humano con saneamiento ambiental. En esos 3 sectores, a pesar de los billones de pesos anuales, a pesar de instituciones, mercados, profesionales, empresas, comunidades, ONGs, todo eso, a pesar de eso, son enormes las brechas. Son enormes las brechas en mortalidad materno-infantil. Hay más de 300 municipios sin hospitales, más de 300 municipios sin salas de parto. Las distancias para acceder a la salud son muy diferenciales. Estamos mal acostumbrados viviendo en Bogotá y teniendo todos los servicios cerca. Los resultados en las pruebas a ver son colosales. El retraso en la infraestructura de los colegios públicos es de 40 años. Hay 55% de esos colegios que no tienen agua potable, que tienen el maestro que no va todos los días ni cumple todas las horas. De la cantidad de años y de horas del muchacho antes de salir está súper desigualmente distribuido. El departamento más rico de Colombia, que es Antioquia, tiene las mayores diferencias y fracturas al interior de su departamento y le sigue el Atlántico. Nuestro modelo de desarrollo es una máquina de producción de desigualdades, a pesar de más de 35 años de descentralización. Virtuosa la reforma constitucional que dijo el sistema general de participaciones no es una cosa al margen de esta realidad. Tiene que ser un dispositivo para cerrar brechas sociales, institucionales y económicas. ¿Por qué institucionales? Pues claro, porque es que o sea, la tecnocracia de Medellín y de Antioquia, ¿qué le tiene que envidiar a la tecnocracia nacional? O la de Barranquilla. Pero saliendo uno de un pentágono de oro que yo digo, que es Bogotá, Medellín, Antioquia, Cali, Valle, Barranquilla, Atlántico, Bucaramanga, Santander, las precariedades institucionales son gigantescas. Se salvan 5 grandes ciudades y 54 ciudades más. Y de ahí para allá esto, yo no sé cómo tenemos país. La capacidad de cobrar impuestos, la capacidad administrativa, la estabilidad de los funcionarios públicos es muy precaria.
la capacidad de elaborar un proyecto, de hacer un estudio de factibilidad y de impacto social, la capacidad misma de cubrir su territorio y atender la población. No puede haber democracia si no desarrollamos Estado territorial. No puede haber desarrollo si no desarrollamos sector público profesionalizado y meritocrático. No puede haber prestación de servicios en una cantidad de municipios por unos criterios de atribución, de distribución que penaliza la ruralidad y los pequeños pueblos. Y no se preocupe, profesor Zafra, que le va a responder. Virtuosa esa constitución y eso lo estamos plasmando en la ley. Cierre de brechas sociales, institucionales y en desarrollo económico. ¿Por qué digo que no se preocupe si me va a criticar que sea en conocimiento de causa? Viene un sistema de financiación llamado Sistema General de Participaciones con unas reglas de distribución. ¿Qué decimos? Hay que respetar lo que viene, porque son instituciones, programas, proyectos, burocracias, contratos, aprendizajes, ¿sí? ¿A dónde está apuntando la novedad? Sobre lo que viene, decir, cada ministerio y cada sector tiene que elaborar un plan de cierre de brechas. Y hemos hecho un gran esfuerzo para que cada sector cuantifique las brechas y le ponga mapa. Entonces son algo así como 122 billones de pesos en brechas en salud, 120 billones de pesos en brechas en agua, 100 billones de pesos en brechas en educación. El sistema general de participación no puede cerrarlas todas, pero tiene que tener cada sector un plan de cierre de brecha de su sector y cuánto aporta este sistema para cerrar esas brechas en 12 años y cuánto falta. Ese ha sido nuestro esfuerzo. No echarnos mentiras. Hay una restricción de presupuesto. Somos los ricos, los pobres que somos, pero que tenemos que racionalizar lo que tenemos con un enfoque respetuoso del equilibrio, cuantificando y sabiendo cuánto puede contribuir esto a ese cierre de brechas en esos sectores. Pero le decía, profesor Zafra, con cariño y respeto mutuo que nos tenemos, lo que viene, respetamos esa asignación, pero la condicionamos a plan de cierre de brechas. Y el incremento, ¿cuánto es el incremento? No son, voy a controvertir con 26 ministros de Hacienda. El incremento es el que debe tener plenamente la novedad. ¿Y cuál es la novedad? Asignar considerablemente más recursos respecto de su punto de partida para unos criterios que son pobreza, prevalencia ambiental, densidad étnica, población rural relativa de la entidad territorial, municipios de paz y de menor categoría y población, son 6 criterios. Entonces, no es que se vaya a financiar, se respeta la financiación, su proyección en el tiempo y el delta que se abre es el que está mucho más directamente sometido a atender lo que llaman la Colombia profunda, la otra Colombia, la que está en los márgenes, la donde insiste el profesor Humberto cada vez que habla y dice, ¿cuál descentralización? Si es que ya no hay Estado, ya no hay que descentralizar, es que allá nunca ha llegado el desarrollo de las instituciones, la política social. ¿Ya llevo 10 minutos? Este cierre de brechas está combinado con la autonomía. Voy a hacer aguafiestas. Muy difícil respetar la autonomía con este Estado centralista que todo lo etiqueta. Porque nos preguntamos, profesor, ¿qué rubros de la nación van a ser transferidas a los territorios? Pero esos rubros no son bolsas de libre discreción. Están amparados en leyes con etiqueta precisa. Entonces usted transfiere este concepto de gasto hacia abajo, ¿a qué? A ese concepto de gasto. Entonces puede haber descentralización sin autonomía. O sea, la descentralización ya la mandató en la Constitución. Y dijo, pasen de lo que sea a 39,5, de lo que sea en el 2027, que va a ser más o menos 30,5. Para hacer las cuentas fáciles,
Van a ser 9 puntos de ingresos corrientes de la nación el incremento, que es entre 34 y 38 billones de pesos del 25, ¿sí? Y no 9 reformas tributarias. Hay un poquito de mala intención, bueno, no hablo más de las intenciones, pero esas cuentas no están del todo bien hechas. Se me fue la paloma. Y el tiempo. Y el tiempo. Doctor Restrepo, déjeme, yo le hago una pregunta rápida. No, déjeme dar la preguntita de la autonomía. Ya. Uno quisiera la autonomía, pero tenemos una dificultad. Yo decía que si en los 70 decidíamos a desalambrar, ahora debemos decir a desetiquetar. Porque si uno transfiere el gasto al nivel territorial ya marcado, no hay autonomía. Entonces necesitamos desetiquetar una cantidad de leyes para honrar la autonomía. Y en segundo lugar, no hay lugar en el mundo que tenga ejercicio de autonomía sin mucho más capacidad propia de tener recursos. Esto debe estar acompañado de una reforma tributaria territorial. Para decirlo y ahí concluir. Esa crítica de los economistas suele decir, a este nivel de gasto le vamos a aumentar 9 puntos de los ingresos corrientes, ¿sí? Pero no está contando con el hecho de que ese no es el objetivo. El objetivo es que el Estado central deje de hacer una cantidad de cosas y que las transfiera a nivel territorial. Entonces no es un gasto de más, es una redistribución entre sectores. Pero yo también le digo a mis amigos de Hacienda, pero no es posible la suma cero. Porque transferir cuesta, recibir cuesta, cerrar brechas cuesta. Así que no va a dar suma cero, pero tampoco es una suma total, que es la que mis amigos economistas suponen cuando hacen esas críticas, y se requerirá otras fuentes, y entre ellas una reforma tributaria territorial. Doctor Restrepo, cuando usted nos dice desetiquetar, ¿eso qué significa? Porque el Sistema General de Participaciones está diseñado constitucionalmente para atender salud, educación, agua potable y saneamiento básico. A eso lo podemos llamar etiquetas o bolsas o destinación específica que viene desde la Constitución. Esa ley de competencias que hay que hacer un acto de fe para saber cómo va a salir, porque pues solamente muy pocos tienen el privilegio de conocer ese proyecto. ¿Cómo va a desetiquetar? ¿Lo va a hacer al interior de cada uno de esos sectores? ¿Va a establecer un porcentaje de libre destinación, por ejemplo, de lo que se transfiere en educación? ¿Va a establecer un porcentaje de libre destinación en educación? ¿Cómo se quita la etiqueta? ¿Cómo se quita esa etiqueta? ¿Y cómo eso va acompañado de unos indicadores para medir esa eficiencia en el gasto? Porque vuelvo a mi reflexión inicial. 95% de municipios de categoría sexta en este país, ¿qué fortaleza institucional tienen para manejar esos recursos? Sí, ahí está toda la dificultad, pero todo el reto que se abre. O sea, esta ley de adoptarse abre un espectro de otras reformas. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 142 de Servicios Públicos, Ley de Planeación, Ley de Participación, Regla Fiscal Nacional y Subnacional, Reforma Tributaria. O sea, si lo vamos a hacer creyendo que esto resuelve el diseño, no. Esto es una parte que trata de frenar el centralismo y orientarse hacia un fortalecimiento del Estado, de la democracia y las instituciones territoriales para cerrar brechas, ¿sí? Pero abre una cantidad de reformas conexas. ¿Qué hemos previsto? Que exista una coordinación como la que estamos logrando, sin mí, porque yo no soy funcionario, ¿sí? De los ministerios principales para un proceso de 12 años de desetiquetar, de transferir con con un sistema de monitoreo de seguimiento, con indicadores de resultado y sobre todo con mucho énfasis en fortalecimiento de capacidades. O sea, el talón de Aquiles se llama democracia, el talón de Aquiles se llama control institucional, pero también control del gasto,
Entonces, está previsto dentro de la reforma que haya unos montos considerables, nunca suficientes, de fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos que van a recibir los recursos, no tanto la competencia, porque las competencias, la verdad, los amigos Zafra y sus amigos ya las descentralizaron desde la Constitución para acá. Lo que pasa es que no tienen plata para asumirlas, entonces la nación suplanta. La idea es que tengan plata para que asuman unas competencias que ya están descentralizadas, pero eso requiere una financiación específica de fortalecimiento de capacidades institucionales. Muchas gracias. Yo veo que difícilmente con una ley de esas expectativas tan grandes que además significa modificar otra normativa, difícilmente dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo estará eso listo, pero no soy ave de mal agüero, simplemente hago esa reflexión porque creo que los desafíos en términos institucionales son muchos. Bueno. Me dice aquí la doctora Liliana que podemos cerrar con medio minuto para cada uno de ustedes para cerrar este panel. Entonces, yo les quiero preguntar y que en medio minuto nos contesten. Doctora Rubla, tomando las palabras del doctor Álvarez, a su juicio, para fortalecer la autonomía territorial en Colombia y para que cuaje ese modelo, necesitamos más reformas constitucionales. Yo creo que no. Necesitamos voluntad política. Y que yo creo que lo que al país le ha faltado, el país está enredado en sus instituciones y no encontramos la forma de canalizar el propósito fundamental, que es eliminar la desigualdad, eliminar las diferencias y hacer una región que pueda prosperar. No hemos encontrado ese camino. Uno escucha la intervención del doctor Álvarez, muy clara, la autonomía como un derecho de las regiones a tener participación en el presupuesto nacional, a ser determinantes de su propio destino. ¿Y por qué no lo hemos llevado a la práctica? Si ya hasta hace 40 años plantado en la Constitución y este es el momento en que no, ¿qué es lo que nos está fallando? Estamos fracasando como nación. Es que cuando la nación no encuentra el camino para poder cumplir sus fines, los fines del Estado, algo pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Foros como este, doctora Liliana, para poder revisar, para poder reflexionar y para poder buscar caminos. Porque si no es educando, pues no llegamos a ninguna parte. Doctor Ricardo, ¿más reformas constitucionales o que el legislador haga su tarea? Pues que haga la tarea de reglamentar la ley de ordenamiento territorial como lo exigió la Constitución, que yo creo que ahí hay una falta grande, la ley 1454 del 2011 y la 1962 no desarrolló esto. Estoy de acuerdo con que el tema de la autonomía es un derecho y está consagrado en la Constitución, lo que hay que es desarrollarlo, que más reformas no. Don Darío. Bueno, sí, yo creo que hay que distinguir el concepto de descentralización de autonomía, no es lo mismo. Uno puede tener descentralización sin autonomía, que es lo que tenemos ahorita. Yo le descentralizo unos recursos, pero si más de la mitad de los municipios de Colombia, el 92%, dependen en 55% de sus presupuestos de las transferencias y las transferencias están predestinadas, no hay autonomía. Sencillamente está cumpliendo un mandato que no es el de la elección popular de alcaldes. No hay democracia representativa y la democracia participativa también se vuelve un chiste sobre nimiedades. Aquí tenemos descentralización sin autonomía, pero uno puede tener autonomía sin descentralización. Ahora usted tiene estas competencias autónomamente, vea usted cómo lidia con eso, pero yo no le transfiero ningún recurso. Yo creo que hay que combinar lo que tenemos ahorita es una descentralización de recursos para volver al 39.5 y está en juego que sea con autonomía. Digo que está en juego porque los recursos transferidos están etiquetados, hay que desetiquetarlos para que pueda haber autonomía. ¿Sí? Por eso son dos conceptos complementarios, no son idénticos, el uno puede existir sin el otro. El reto es descentralización con autonomía.
Bueno, muchas gracias. Terminamos entonces este segmento repensándonos la arquitectura institucional, pero desde el artículo 1 de la Constitución, República Unitaria con autonomía y descentralización. Muchas gracias. Muchas gracias.